Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Pero venga, vayamos ahora al segundo caso que me gustaría compartir con todos vosotros. Pasemos a hablar de lo que es para mí una de mis actrices favoritas. Una mujer con poder, una mujer fuerte, tanto dentro como fuera de la pantalla. Una mujer cuyo nombre ha trascendido más allá de su época. Estamos hablando de Gloria Swanson. Y fijaos qué ojos zalameros tiene. Menuda era. Después de, la verdad es que, bueno, de haberme leído pues prácticamente pues la totalidad de sus biografías en español y en inglés, pues me gustaría resumir al máximo pues lo que fue su vida, ¿vale? Porque sí, ya estoy viendo algunos bostezos, entonces vamos a hablarlos un poquito de rápido, un poquito de brío, que se dice. Desde pequeña, Gloria, debido al trabajo de su padre, pues viajó por todo el mundo. Su padre era militar y pasó unos años de su infancia en Puerto Rico. Al cumplir los 15 años, su madre y ella volvieron a Chicago. Y en 1913, mientras paseaba con su tía por los estudios Essanay, que es uno de los grandes estudios de la época, se fijaron en su fotogenia e inmediatamente la contrataron. Swanson debutó en 1915 y ese mismo año trabajó con un actor-director que no sé si conocéis, Charles Chaplin. En Charlotte cambia de oficio. Desde el principio, la Swanson era una rara avis. ¿Por qué? Porque compaginó comedias con dramas. Y eso no era lo más frecuente en aquella época. Por lo tanto, poco a poco empezó a ser conocida por el gran público. Las revistas no paraban de hablar de ella, de cómo vestía, de lo que decía, de cómo actuaba. Se compró una mansión, espectacular, y se convirtió en la reina de los estudios Paramount, que estos quizás ya sí que los conocéis un poquito más. A mediados de las décadas de los 20, Swanson era una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. De esta época, pues son películas como Más fuerte que su amor, Cha-Cha o Sadie Thompson. Durante los años 20 se casó y se divorció en muchas ocasiones. Pues lo normal en la época. Porque claro, ella decía que no encontraba hombres a su altura. Ella no quería que los hombres le abrieran la puerta. Ella quería ser quien abriera la puerta a los hombres. Dicho con sus palabras, Cuando se implantó el cine sonoro, Swanson ya tenía 30 años, había estudiado canto y consiguió adecuar la voz a los incipientes sistemas de grabación. De hecho, la primera película que rodó Sonora, La intrusa, cosechó mucho éxito, incluso fue nominada al Oscar. Pero ya su época de esplendor había pasado. De hecho, ya a mediados de los años 30 participó en varias películas que no recaudaron mucho y se retiró temporalmente del cine. Después de ello, pues regresó de vez en cuando, sobre todo yo creo que la recordaréis pues por El crepúsculo de los dioses, ¿no? De Billy Wilder, del año 50, otra nominación al Oscar. A partir de ese momento apareció en diferentes programas de televisión, en series, y regentó diferentes actividades muy curiosas. De hecho, para ella era muy importante tanto la nutrición y el efecto de determinados elementos en el cuerpo de las personas que ingerían esos alimentos, por supuesto, llegando a crear la primera línea cosmética hecha con ingredientes naturales. Otra de sus iniciativas más interesantes, un poquito antes, en los años 30, fue la de llevar inventores extranjeros a los Estados Unidos para ofrecerles un entorno seguro en el cual desarrollar sus teorías y sus inventos. O sea, es que es maravilloso esto. De hecho, ya en los años 70 se dedicó un poquito más pues, a la pintura, a la escultura, y al final de sus días pues, publicó su autobiografía, Swanson on Swanson. Venga,
Una vida muy interesante, pero vayamos al salseo, que es lo que nos interesa. ¿Creéis que la Swanson participó en unas mesas mediúnicas? Claro, claro, por supuesto. No nos olvidemos que era una de las actrices pues, más famosas y rutilantes de la época. De hecho, pese a ser invitada en numerosas ocasiones, ella a las fiestas iba. Pero a la mesa mediúnica siempre declinaba el ofrecimiento. ¿Por qué? No nos olvidemos que Gloria había vivido unos años en Puerto Rico, lo que le permitió entrar en contacto con diferentes espiritualidades y sabía la importancia que tenían las mesas mediúmnicas. De hecho, después del colegio asistía a una especie de centro social en el que se hablaban de diferentes religiones primigenias, de espiritismo y de diferentes seres de la naturaleza. Todo ello provocó en Gloria una apertura total de mente y una empatía que conservaría a lo largo de toda su vida. En 1925, cuando nuestra protagonista se encontraba en plena cresta de la ola, empezó a tener extraños sueños. Aquí la vemos, pues no sé si teniendo extraños sueños o, bueno, descansando tranquilamente, ¿no? Venga, ahí está, ahí. Es que vamos a ver que es que tenía pesadillas. Soñaba con una mujer que se le acercaba a la cama para entregarla una llave. Esta mujer tenía un aspecto como de otra época. Tenía como un vestido blanco, almidonado, un moño y portaba pues como un collar de perlas, ¿no? Pero era todo como de otra época, ¿no? De otro siglo. Un poco extraña, ¿no? En sí tenía un aspecto afable, pero siempre que Gloria se despertaba, como la vemos aquí, tenía la sensación de que algo malo iba a ocurrir, de que la mujer le estaba dando un mensaje, pero ella no llegaba a comprender qué es lo que la quería transmitir. Por eso, pues aquí la tenemos, noches de insomnio. Incluso consultó a varios psiquiatras amigos suyos. En estas estaba cuando Gloria volvió a ser invitada a una mesa mediúmnica. Y aquí sí que accedió. Porque intentaba esclarecer, pues bueno, pues todo esto, ¿no? No sabía qué estaba pasando. ¿Conocía a esta mujer? No, ¿qué le estaba intentando decir? Como en tantas otras ocasiones, un grupo reducido de invitados se sentaron alrededor de una mesa camilla. El salón, únicamente iluminado, con velas, cortinas corridas, una serie de objetos de energía desperdigados por toda la mesa y un médium presidiéndola. Al principio, pues todo fue medianamente normal, ¿no? Diferentes espíritus dando una serie de mensajes generales e intrascendentales. Pero tras 2 horas, cuando la sesión estaba a punto de terminar, el médium volvió a incorporar. Y esta vez el espíritu se dirigió a Gloria. Y ella, gracias pues a todos estos años en los que había fomentado y compartido diferentes formas de espiritualidades y religiones, entendió al momento qué es lo que estaba ocurriendo y empezó a conversar amigablemente con dicho espíritu. El espíritu que se presentó, pues, era el de aquella señora que se la presentaba en sus sueños. De hecho, al principio no la reconoció, pero tras hablar un poquito con ella, se dio cuenta, se acordó de que era una niñera que ella tuvo cuando vivía todavía en Puerto Rico. Pues bien, en esos años en los que vivían en Puerto Rico, Gloria tuvo una hermana que a los pocos días, desgraciadamente, falleció. Ya sabéis que la natalidad infantil en aquella época, pues todavía desgraciadamente era muy elevada. Pues bien, dicha hermana pues fue enterrada en un mausoleo que tenía la familia en San Juan, que es la capital de dicho país. El espíritu de su niñera la comentó que debía acudir raudamente a visitar la tumba de su hermana, pues corría peligro de ser exhumada debido a una serie de obras en el cementerio. Imaginaos. Los asistentes a la mesa, pues como siempre, pues jiji, jajaja, cachondeo, intentando como siempre ridiculizar al espíritu. Pero Gloria sabía que lo que le estaban contando era real y que por fin su sueño tenía cierto significado. Por lo tanto, tras acabar la reunión, le pidió al chofer que la llevara al aeropuerto
y en menos de 24 horas, después de una serie de gestiones de más que de dudosa legalidad, trajo consigo el cuerpo de su hermana y fue enterrada en el panteón familiar. Como veis, pues una mujer de carácter, ¿no?, que se dice, con las cosas claras, y que supo inmediatamente qué debía realizar al respecto. Después de este episodio, nunca más volvió a soñar con aquella mujer y todo quedó resuelto. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.